Al momento de compilar estas experiencias y darles forma, notamos que había un elemento en común: el metro de la Ciudad de México. Un lugar por demás extraño, enorme, a veces silencioso y en ocasiones increíble y magnífico. No se trata solamente de los trenes, sino los pasillos, las entradas y los túneles. Las experiencias que encierra este lugar no se limitan únicamente a fantasmas, apariciones o criaturas. También sucesos impensables y que demuestran que este mundo tiene parches, pequeñas grietas o arrugas en ese entretejido que conforma nuestra realidad. Esta noche te presento 6 nuevas experiencias que desafían toda física y toda lógica. Sin que perdamos más el tiempo, ahora sí, que venga la oscuridad. 1. Metro Insurgentes. Abordó mucha más gente de la que debería. Salí a tiempo del vagón antes de que se taponeara la entrada, pues una vez que ingresa la primera persona ya no sale nadie. Eso sucede en la mayoría de las estaciones a la hora pico. Bajé y me acomodé la camisa, el suéter, revisé las bolsas de mi mochila y me puse los audífonos que se desprendieron al salir. También quería ver si lograban cerrar las puertas. Había tanta gente que me pareció imposible que inmediatamente fuera a arrancar el tren. También miré hacia el centro, entre ambas puertas. Ahí estaba la solución: recorrer para dejar espacio y así pudieran cerrarse las puertas. Ahí, a través del cristal, vi a la hija de doña José. Ella me vio y sonrió, levantó la mano y se la llevó al rostro haciendo la seña de hablar por teléfono. Habría querido pedirme que le marcara. Le devolví la sonrisa y asentí con la cabeza. No quería quedarme frente a ella todo el tiempo que estuviera el conductor batallando con las puertas, así que dejé de mirar el embotellamiento en el vagón y salí del andén. Antes de dar la vuelta volví a mirar a la hija de doña José y me despedí con la mano desde lo lejos. El tren comenzó a avanzar justo cuando dejé la plataforma. Llegando a casa busqué a mi hermano. Él había salido y no dejó dicho en qué momento volvería. Tomé el teléfono y busqué el número de la muchacha. No tenía registrado el suyo, pero sí el de su mamá. Lo marqué y casi al instante respondieron del otro lado. Era ella. Estaba sorprendida porque me dijo que justo había tomado el teléfono para marcarme, solo que no tenía mi número, pero estaba buscando en el directorio el teléfono de mi casa. Le pregunté qué hacía en Insurgentes, para dónde iba, incluso hice una broma sobre la insólita cantidad de pasajeros atiborrados en un mismo vagón. La chica guardó silencio. Creo que ni siquiera sabía de qué estaba hablando. Dejó escapar una risita nerviosa y después me preguntó qué se me ofrecía, para qué le había marcado. Disculpa, sí, saliendo del tren en la estación Tesosomoc. Déjame ver si entendí. Me viste en Tesosomoc, pero si nunca estuve ahí. La chica me dijo que me vio subir al tren cuando ella bajaba y que al salir ella se encontró mi mirada y yo le pedí que me marcara. Eso, según ella, había pasado en Tesosomoc. Sí, en otra línea, en otra parte de la ciudad. Ni ella me creyó lo que le estaba diciendo, ni yo le creí lo que me contó. Yo podía jurar que la vi en Metro Insurgentes y ella misma me hizo señas para que le marcara luego, pero ella, a la misma hora, dice que me vio subir al metro en la estación Tesosomoc y fui yo quien le pidió que me marcara. Fuera de aquella confusión, realmente no teníamos nada de qué platicar, mucho menos cuando ella creía que había sido mi idea realizar la llamada. No recuerdo si ella colgó o colgué yo, pero no duramos ni 5 minutos al teléfono. Entonces volvió mi hermano y casi enseguida mi madre.
Les conté que había visto a la hija de doña José en el metro y que me había confundido diciéndome cosas que francamente yo no recordaba haber hecho. Entonces mi madre remató preguntándome cómo era que yo conocía a la hija de doña José. Me dejó helado, hice memoria y efectivamente yo solo había oído hablar de ella. Jamás la había visto. No sé cómo la reconocí en el tren, porque además se supone que no era ella. No pude dormir esa noche y jamás pude devolver la llamada para preguntarle algo más de lo ocurrido. Definitivamente este es uno de los errores en la realidad que más me ha costado trabajo asimilar. Me da miedo imaginarme una versión de mí, caminando en alguna otra parte de la ciudad. ¿Te imaginas ver ese destello, ser parte de ese breve momento al que muchos llaman glitch en la Matrix? Dos, Metro Panteones. La estación del metro en Tasqueña es apenas la mitad de mi recorrido diario del trabajo a la casa. De entre todo lo que implica tomar el transporte colectivo, los empujones, el calor sofocante, los robos, los largos tiempos de espera, lo único bueno que me toca a la hora en que salgo de mi jornada es que el metro ya no va tan lleno. Hace años me vi en medio de uno de esos momentos inclasificables y extraños. Tomé la línea azul como de costumbre, como desde hace más de una década. Estaba en la terminal, esperando un convoy vacío y con todo el deseo de sentarme un rato, y aunque sea descansar un poco los pies y la espalda por todo el tiempo que estuve cargando la mochila. No me gusta quedarme dormido, por lo que solo recargo la cabeza sobre mi brazo derecho que reposa en uno de los tubos horizontales. Pasaban de las 11 de la noche. Las estaciones, los andenes y los vagones están más tranquilos a esa hora. Todos van sentados y en su mayoría en silencio. Mientras se desplaza el tren, mi mente va calculando el tiempo que falta para llegar, por lo que cuando arribamos a Hidalgo, levanto la cabeza y pongo más atención. Me voy preparando para bajar en una de las próximas estaciones. Sucedió en aquel entonces que en cuanto el tren dejó atrás la estación de Tacuba, me paré frente a la puerta. Solo eran cuestión de segundos y a veces minutos para llegar a mi destino. Esa vez el tren disminuyó la velocidad en el mismo punto de siempre, metros antes de llegar a Panteones, solo que al llegar al límite del andén, el tren nuevamente aumentó su velocidad y abandonó la plataforma. Sin abrir puertas y sin explicar por qué no había hecho esa parada. Esa era mi última parada. No fui el único que se perdió de bajar en la estación que abandonamos tan pronto llegamos. Varios pasajeros miraban hacia ambas direcciones del vagón, distraídos, confundidos, pensando en que encontrarían algo que les explicara por qué no se había detenido el tren. En otro vagón, en el próximo, un hombre de camisa había jalado el interruptor. El tren frenó hasta el alto total. Entonces se hizo silencio. Por el momento solo quedaba el zumbido de las lámparas y de los ventiladores en el techo, pero luego también estos se apagaron. Se apagaron las luces por unos breves instantes. Atrapados en la oscuridad del túnel subterráneo de la línea 2, se escuchó la conversación de un par de señoras que viajaban hasta el extremo. Estaban desesperadas porque ya querían llegar a casa y ahora tendrían que cambiar de dirección y regresar a la estación anterior.
Pronto se encendieron las luces y avanzó el tren. La próxima estación, la que le sigue a Panteones en dirección a Cuatro Caminos, es precisamente la terminal. Segundos después, a mí y a otros pasajeros nos tocó presenciar el momento en que ocurrió el fallo. La oscuridad se hizo menos porque habíamos llegado a la próxima estación, que no era Cuatro Caminos como dicta la lógica. Era nuevamente Panteones. Sí, la estación que supuestamente habíamos dejado atrás. Te repito, no fui el único que notó que el tren se había pasado de largo esa estación. Según lo que habíamos visto varios, el convoy debería estar llegando a Cuatro Caminos. Las puertas no se abrían. Un hombre las forzó y salió. Al otro extremo del vagón hicieron lo mismo, y en menos de unos segundos, todos los pasajeros habían desalojado por completo el tren. Incluso los que tenían su destino en la terminal, que era tan solo la próxima estación. El chofer no abrió las puertas por la alarma, porque antes tenía que caminar hasta el vagón donde se había activado para revisar cuál había sido la emergencia. Saliendo de esa estación, solo hacían falta unas cuadras caminando para llegar a mi casa. De verdad tenía muchas ganas de por fin descansar, pero también me mataba la curiosidad, así que me quedé a ver qué hacía o qué decía el conductor. No encontró nada ni a nadie adentro del vagón. Todos habíamos descendido, incluso el hombre que jaló la palanca. Nadie nos explicó a ninguno de los pasajeros lo que había ocurrido momentos antes. Nuestro paso por una estación duplicada, si es que se le puede llamar de esa manera. Y así también nosotros, unos cuantos curiosos que nos quedamos a ver. No pudimos explicarle al chofer la razón por la que un hombre había bajado la palanca a mitad del túnel. ¡3! Metro Auditorio. Me queda claro que Auditorio no es la estación más profunda de todo el sistema. No obstante, luego de un larguísimo corredor, hay que bajar varios niveles para tomar el tren. En este punto de mi vida no me queda muy claro cuántos escalones ni cuántas escaleras se tiene que descender para llegar a los andenes. Siempre había tomado esta línea, aunque no es muy rápida, es la mejor opción luego de bajar en un camión desde Santa Fe. Hace meses me ocurrió en la estación Auditorio, algo que no había querido o tal vez podido compartir con nadie. Venía distraído mirando mi celular, respondiendo mensajes de una muchacha que acababa de conocer. Pasé los torniquetes, caminaba sin mirar el piso. De alguna manera estaba tan familiarizado con el trayecto que me dio confianza bajar hasta el fondo de la estación sin ponerle atención a mis alrededores. Puse primero un pie y luego el otro en una de las metálicas plataformas que aparecen al inicio de las escaleras eléctricas. Bajé, otro descanso, una vuelta, más escaleras eléctricas. Me detuve y esperé a ser conducido hasta el final. Entonces puse ambos pies en suelo firme e hice una pausa para sacar una botella de agua de la mochila. Le di un trago, caminé hacia la otra escalera para seguir bajando. Mientras, había guardado un momento el celular en la bolsa de mi pantalón. Me paré nuevamente en el escalón que desciende. En ese punto mi celular ya no tenía señal. Sin embargo, la mala costumbre me llevó a meter la mano al pantalón y revisar de nuevo mi teléfono. Me distraje leyendo los últimos textos que ella me había mandado y entonces llegué a otro descanso, puestos de periódicos, un stand de alguna compañía celular y a la izquierda más escaleras.
Miré a mis alrededores, estaba confundido porque ya había descendido lo suficiente y las escaleras no se terminaban. Bajé, más escaleras a la vuelta, más niveles, más escaleras eléctricas, más puestos de revistas, de comida, de dulces, de donas, de tarjetas de celular y bebederos de agua. Eventualmente llegué al andén, pero solo después de bajar bastantes metros hacia las profundidades. No estuve pensando en ello el resto del camino, estaba más bien concentrado en mi teléfono, en el momento en que volviera a tener señal para continuar el chat. Sin embargo, el incidente no se me olvidó. Al día siguiente, luego de llegar a la estación y transitar el largo corredor que también desciende y pasar los torniquetes, puse atención en las escaleras. Creo que entonces fueron solo 2 niveles. Llegué a los andenes mucho antes que el día anterior. Lo único que me asustaba de la situación era que mi mente podría estarme jugando una broma, o peor, estaría perdiendo control de la percepción de la realidad. Siguiente lunes, 4 escaleras. El martes, 2 escaleras. Los siguientes días decidí dejar de contarlas y antes del siguiente fin de semana me pareció que todo había vuelto a la normalidad. No volvió a ocurrir, aunque tengo que confesar que trato de no poner atención en eso, porque desde entonces me nació el miedo de que un día las escaleras no tengan fin. Metro Tlatelolco. Si miras completo el mapa del metro, encontrarás que uno de los espacios más amplios entre estaciones se encuentra entre Tlatelolco y La Raza. Ese trayecto a bordo del tren se siente amplio e interminable. Mi experiencia inexplicable ocurrió en las estaciones, no en el trayecto, solo que el simple dato de la distancia me parece relevante para la historia. Subí en Eugenia con dirección a Indios Verdes. Era domingo en la tarde, alcancé asiento ya que los trenes iban semivacíos. En Centro Médico abordó una muchacha y una niña que inmediatamente me pareció que era su hija. Los rasgos característicos de la madre estaban calcados a la perfección en la pequeña. Ambas se veían cansadas, buscaron asiento inmediatamente como si hubiera más gente compitiendo por esos lugares, los más próximos a mí. La niña se sentó, cruzó las piernas y puso ambas palmas en sus rodillas. Su madre sacó una revista de una bolsa de plástico y se puso a leerla. Viajábamos en el primer vagón. En un momento levanté la vista y me encontré con que éramos las únicas mujeres en esa sección. No me sentía incómoda por tenerla cerca, más me sentía acompañada y espero que ellas también. En Niños Héroes abordaron 3 muchachas que se sentaron al inicio del vagón. En Hidalgo bajaron las 3, pero subieron varias mujeres y la mayoría de asientos vacíos desaparecieron. Avanzó el convoy. Se detuvo unos minutos entre Hidalgo y Guerrero. Después continuó su marcha y en la próxima estación se llenó. Imagino que se fueron acumulando las pasajeras en todo el tiempo que permanecimos en el túnel. Poco antes de llegar a Tlatelolco, la muchacha con la revista y la niña se levantaron de sus asientos y caminaron hacia la puerta. No había ninguna mujer de pie y los únicos lugares vacíos que quedaron fueron los que ellas habían ocupado a mi lado. Cuando se abrieron las puertas automáticas, ellas descendieron, caminaron hacia el corredor de salida y se perdieron de mi vista. El tren cerró sus puertas y se marchó. Fueron varios minutos, como es costumbre, como no podía ser de otra si hay varios kilómetros entre ambas estaciones.
pero al llegar a la raza me llevé un gran susto. Ahí estaban ellas, madre e hija. Se abrieron las puertas y entraron corriendo. Esta vez sí estaban compitiendo por los únicos lugares disponibles, que eran los que yo tenía a mi lado. Subieron más personas, pero ellas se adelantaron a tomar asiento. La niña inmediatamente se cruzó de piernas y puso ambas palmas en sus rodillas. Su madre sacó una revista de una bolsa de plástico y se puso a leerla. El tren arrancó. No podía creer lo que estaba mirando. Las vi de arriba a abajo, indiscretamente porque en verdad me sentía desorientada. Esa grieta en la realidad me confundió bastante. Hasta la revista era la misma. Escucha con atención lo que te voy a decir porque es un poco confuso, incluso para mí que lo viví. La muchacha sacó por primera vez la revista de su empaque, pero por segunda vez. Me levanté porque el tren había subido a la superficie y en Potrero me bajo siempre. La muchacha levantó su vista de la revista y me miró a los ojos. Me reconoció, la niña también, pero no se asustó tanto como su mamá. Parecía que habían visto a un fantasma. Yo también parecía haberlo visto, solo que no creo en fantasmas. Por eso te cuento mi experiencia, porque para mí se trató de un fallo en la realidad. Una fina arruga en la tela donde se escribe la historia de nuestra vida. Cinco, Metro Atlalilco. Subí en Guam, junto con decenas de otros estudiantes retacamos el vagón. No quedó ni un solo espacio en el tren, pero afortunadamente alcancé a tomar el lugar de un joven que bajó. Acomodé mi mochila sobre mis piernas y recargué mi cabeza. Quise sacar mi celular, pero me causaría mucha incomodidad levantar la mochila, ponerme de pie para sacar el teléfono. Además, no había espacio ni para revisarlo. Pasaron unas cuantas estaciones sin novedad. El tren se llenaba más, aún y cuando parecía que no cabía una sola persona extra. En Atlalilco sentí la vibración de mi teléfono. Lo saqué. Era mi madre quien llamaba. Miré el reloj en la pantalla y me di cuenta de que se me había hecho tarde. A esa hora ya debería estar en casa. No sé en qué momento se me pasó el tiempo, ya que tan pronto terminó mi clase, agarré camino hacia el metro. Me llevé el teléfono a la oreja y contesté. El ruido del tren, el rumor de voces a mis alrededores y supongo que la mala recepción dentro de los túneles me impidieron escuchar a mi madre. Bueno, ¿mamá? Ella tampoco me escuchaba. Miré el mapa de la línea, me di cuenta de que faltaban 2 estaciones para salir a la superficie. Iba a colgar para llamarle más tarde, pero entonces noté algo extraño. La voz de mi madre no se escuchaba en el auricular del teléfono. La estaba escuchando en los altavoces del tren, en esas bocinas circulares instaladas arriba de las puertas. A pesar de que con mirar los altavoces no se te aclararía ninguna duda, no solo yo los miré, todos los pasajeros dirigieron sus miradas a lo alto de las puertas. Yo no sabía qué estaba pasando, o mejor dicho, por qué estaba pasando eso, pero ellos menos. Pusieron atención a los altavoces por si se trataba de un aviso o un anuncio para los pasajeros. Sin embargo, no era más que la voz de mi madre preguntándome dónde estaba. Cuando colgué la llamada se silenció también la voz que salía de los altavoces. Entre ellos se preguntaban si alguien había entendido las palabras que todos oyeron a medias.
Claramente no les iba a decir que mi madre estaba llamando por teléfono para saber dónde estaba. Cuando salimos a la superficie, rápidamente tomé mi teléfono para marcarle. Conociéndola, debería estar muy preocupada, pero nunca contestó. Llegué al final de la línea sin que ocurriera nada extraño aparte de esa llamada. Salí de la estación y caminé varias cuadras hasta mi casa. Estuve tentado a marcarle a mi madre, pero ya faltaba muy poco para llegar. En ese tramo, pensé que podría ser normal que las ondas de radio que llegan al teléfono se hubieran podido mezclar con la transmisión en los altavoces del tren. No sucede muy seguido, pero en ocasiones llega a presentarse una intermitencia, y de alguna manera es algo normal. Lo que me pareció extraño y en cierto sentido escalofriante es que al llegar a casa miré el reloj y era exactamente la hora en que llegaba siempre. Pero no solo eso, mi madre me dijo que ella no me había marcado por teléfono en todo el día. ¡6! Metro Valderas. Tenía 17 años en aquel entonces y en todo el tiempo que tenía de utilizar el metro, jamás había visto que alguien bajara la palanca de emergencia. Nunca siquiera había imaginado qué era lo que sucedía o qué tenía que pasar para que fuera necesario solicitar asistencia. Era evidente que me hacía falta por conocer muchas cosas de esta ciudad. Una tarde, en la estación Salto del Agua y Valderas, tuve la oportunidad de presenciar no solo una, sino 2 veces la activación de dicha palanca. Una de las dos fue un glitch en la Matrix, un fallo en la realidad. Te habla Conejo Negro, y esta es una experiencia personal. Llegué corriendo a los andenes de la estación Salto del Agua, en la línea rosa. El tren estaba esperando en la plataforma. Aunque no había avisado que cerraría sus puertas, decidí correr para alcanzar a llegar. Puse pie dentro del tren y me preparé por si cerraban las puertas en ese momento, pero segundos pasaron y todo seguía igual. Entonces alguien bajó la palanca. No vi quién fue, pero se trataba de la misma palanca que yo tenía a un lado de la puerta por la que había subido al vagón. Nadie parecía responsable de haberla activado. No había nadie cerca y no estaba ocurriendo nada. Ninguna emergencia, ningún incidente, ningún responsable. Podría haber sido una broma. El conductor caminó fatigado hasta la puerta donde se encontraba la palanca activada. Luego de revisar que no había nada de qué preocuparse, insertó la llave en la caja de la alarma y la desactivó. Volvió tranquilamente a la cabina y luego de un par de minutos el tren reanudó su marcha. Habría estado detenido cuando menos 20 minutos desde que lo abordé hasta que arrancó. En la próxima estación ya se había amontonado la gente. El tren iba casi lleno. Cuando se abrieron las puertas entró un mar de gente en medio de empujones y gritos, y entonces ocurrió la tragedia. Una muchacha fue agredida con un empujón, además de que le dieron un pisotón en los dedos de su pie derecho. Venía con su esposo, quien inmediatamente confrontó a aquel que la había lastimado. El otro era un hombre con cabello largo y un morral gris. Los que estábamos en esa entrada fuimos testigos de que sí era responsable de haberla empujado violentamente. Él se excusó diciendo que a él lo habían aventado para entrar y que si no quería que los tocaran, que tomaran un taxi. Eso encendió aún más a la pareja de la joven agredida, quien inmediatamente respondió con un cabezazo al hombre de cabello largo. El golpe provocó un sonido estremecedor. Algo se había quebrado,
Pero lo que los espectadores suponíamos en un principio no sucedió. El hombre de cabello largo había recibido un golpe brutal en la frente. Sin embargo, no se veía alterado. Por el contrario, el esposo de la muchacha agredida tenía una espantosa herida en el rostro. La sangre salía a chorros. En ese momento, alguien jaló la palanca de emergencia. Sonó la alarma y el tren ya no pudo avanzar. La joven gritaba y lloraba al mismo tiempo en que pedía ayuda. Su esposo tenía el rostro teñido de rojo, la ropa empapada y en el piso se empezaba a formar un charco. El conductor apareció en la entrada con un rostro furioso, pero entonces vio que ahora sí se había suscitado una emergencia. Entre varios sacaron al hombre herido y lo recostaron en el piso de la plataforma. Uno de los guardias subió y mientras estábamos por partir, preguntó a los presentes sobre el altercado. El conductor tenía aún la duda y le preguntó al final quién había bajado la palanca en la estación pasada. En Salto del Agua, una mujer le dijo que se había bajado sola. Los demás asintieron. Sería una pequeña premonición, un símbolo tallado en el tiempo sobre algo que inevitablemente iba a ocurrir. Esa experiencia tiene muchos años y muy poca explicación. Nos falta una próxima recopilación de errores en la Matrix, 6 últimas experiencias, pero dejaremos pasar un par de semanas antes de compartirlas para dar paso a otros títulos que están por salir del horno. Si te ha gustado, asegúrate de compartir este video en tus redes sociales o simplemente pasar la voz, contarle a tus conocidos, comenzar a partir de ahí una conversación. Tal vez no somos los únicos a los que nos han pasado estas cosas. Cuéntanos tus experiencias. Te dejo un par de recomendaciones para que escuches en esta oscura noche. Alguien te observa en la oscuridad.